Sus escaños para dar comienzo a la sesión plenaria. Buenos días, señorías. Damos comienzo a la sesión plenaria número 67, correspondiente al día de hoy, 19 de diciembre de 2013. Darle los buenos días también a los miembros de los medios de comunicación que nos acompañan en esta sesión plenaria, así como también a los internautas que lo están haciendo en estos momentos o lo van a hacer en algún momento de la retransmisión de este pleno. Tiene la palabra, en primer lugar, el secretario primero de la mesa de la Cámara para dar lectura al orden del día. Orden del día. Primero, preguntas al presidente del Gobierno de Extremadura. Primera pregunta. ¿Qué medidas piensa desarrollar el Gobierno que preside para impulsar la integración cooperativa? Formulada por el presidente del Grupo Parlamentario Izquierda Unida. Segunda pregunta. El día 18 de diciembre se reunió el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, con las comunidades autónomas para hablar de Luego financiación. silencio en el hemiciclo, señorías. El pleno ha comenzado ya. De financiación y garantizar la liquidez y la tesorería que permita a las comunidades pagar a proveedores y garantizar los servicios públicos que prestan a los ciudadanos. Señor presidente, ¿a qué acuerdo se ha llegado en la citada reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en relación a la financiación autonómica y cómo van a repercutir en Extremadura? Formulada por el presidente del Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación de Diputados Regionalistas. Tercera pregunta. La tasa de paro en algunas zonas de Extremadura supera con creces la media regional. ¿Tiene su Gobierno prevista alguna acción concreta para contribuir a resolver dicha situación? Formulada por el presidente del Grupo Parlamentario Socialista. Segundo punto, proyectos de ley. Proyecto de Ley de Comunicación y Publicidad Institucional de Extremadura. Debate del dictamen elaborado por la Comisión de Acción Exterior, Juventud, Deporte y Comunicación. Tercer punto, solicitudes de creación de comisiones no permanentes de investigación sobre la actuación de la Junta de Extremadura en relación con la financiación pública de los JUDE desde el año 2009 en adelante y el proceso electoral de las elecciones 2013 en la Federación Extremeña de Fútbol. Formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Izquierda Unida y el Grupo Mixto Agrupación de Diputados Regionalistas. Cuarto punto, propuestas de impulso ante el Pleno. Primera propuesta, instando a la Junta de Extremadura a que en el ámbito de las competencias educativas de la comunidad autónoma adscriba a los departamentos de filosofía en los centros educativos de Extremadura, en todo el ciclo de la ESO, la materia específica valores éticos, como alternativa a la asignatura de religión, y a presentar a los centros la obligatoriedad de la oferta de esta materia, así como la de filosofía, psicología e historia de la filosofía. Formulada por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida. Segunda propuesta de impulso, instando a la Junta de Extremadura a modificar el artículo 16 de la Ley 2/2012 de 28 de junio de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y de juego de la Comunidad Autónoma de Extremadura con el fin de reducir a la mitad los tipos de gravamen autonómicos del impuesto sobre hidrocarburos. Formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Tercera propuesta de impulso, instando a la Junta de Extremadura a manifestar su posición contraria a una nueva reforma laboral en España por los efectos negativos que tendría para los intereses económicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Quinto punto. Preguntas orales a los miembros del Consejo de Gobierno de Extremadura. Primera pregunta. ¿Qué medida está adoptando la Junta de Extremadura para impedir la discriminación hacia las mujeres a las que no se contrata por el hecho de estar embarazadas? Formulada por don Víctor Manuel Casco Ruiz. Segunda pregunta. ¿Qué actuaciones siguió la Junta de Extremadura ante los problemas de potabilidad del agua de la Mancomunidad de Vegas Bajas el pasado mes de agosto de 2013? Formulada por doña María Consolación Serrano García. Y tercera pregunta. ¿Sobre qué base argumenta la Junta de Extremadura la necesidad de cerrar el Centro de Empleo de Cañamero? Formulada por don Miguel José Bernal Carrión. Muchas gracias, señor secretario primero de la mesa. Señorías, el primer punto del orden del día está formado por 3 preguntas al presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma. La primera de ellas, la pregunta número 53, formulada por el presidente del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verdesíes, señor Escobar Muñoz, que desde su escaño tiene la palabra. Buenos días, señor presidente. ¿Qué medidas piensa desarrollar el Gobierno extremeño que usted preside para impulsar la integración cooperativa? Gracias, señor Escobar. Para su contestación tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. Sí,
Sí, muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señoría. Le agradezco la oportunidad que me brinda, señor Escobar, para seguir insistiendo en un argumento que venimos manteniendo, yo me atrevería a decir, desde el inicio de la legislatura. Nosotros hacemos una apuesta clara como Gobierno de Extremadura por el cooperativismo que evidentemente quiere decir ni más ni menos que hay que sumar esfuerzos, que hay que poder superar los retos que tiene por delante, sobre todo haciendo un esfuerzo en la integración, no de manera obligada, sino de manera que se entienda como una necesidad para poder alcanzar el futuro con garantías de éxito y, sobre todo, para ser más competitivos. Somos más competitivos si somos más grandes, si somos más fuertes. Y, desde luego, si no se dan esas condiciones, es difícil poder influir en los precios, como es el deseo de la inmensa mayoría de los agricultores y de los productores. Y, además, ganando competitividad, ganamos cuota de mercado no solo en el ámbito nacional y en el ámbito internacional. Por tanto, sí le tengo que anunciar, señor Escobar, que en las próximas semanas, en Consejo de Gobierno de este Gobierno autonómico, vamos a impulsar ese plan de integración de cooperativas que prime precisamente esos aspectos que le acabo de decir, de tal manera que podamos avanzar en cambiar la realidad de Extremadura, donde, como usted sabe, tenemos 400 entidades asociativas que en muchas ocasiones y hasta en las mismas localidades no solamente están intentando ganar cuota de mercado fuera, sino que se están haciendo competencia desde el mismo punto de origen de producción y transformación de las materias que producen. Ese es nuestro deseo y creo que esa es la única alternativa para alcanzar con éxito los retos que tenemos presentes en el actual siglo en el que vivimos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señor Escobar, tiene la palabra. Señor presidente, no me lo agradezca. Desde que escuché su discurso en la Feria de Zafra, ya se habló de integración cooperativa. Luego, el devenir de los acontecimientos parece que yo hubiera anticipado hacer esta pregunta con determinados acontecimientos que están ocurriendo en algún sector, en alguna cooperativa de esta comunidad. La oportunidad así a veces lo facilita. Usted ha dicho que efectivamente tenemos que ser más fuertes y más grandes. Y haciendo referencia a un artículo que se publicaba hace un par de días en un diario regional, en Extremadura tenemos demasiadas cooperativas, demasiado pequeñas, eso lo digo yo, y demasiado concentradas en un único sector, que es el agroalimentario. Ojalá tuviéramos también muchas cooperativas, aunque fueran pequeñas, en el sector industrial, en el sector de fabricación electrónica, etcétera, etcétera. Ojalá. Tenemos monocultivo en las cooperativas, que son, ya digo, muy pequeñas, con poca capacidad, porque usted sabe que entre las 100 cooperativas más grandes de Europa, pues no hay ninguna extremeña, no hay ninguna. La primera de esas 100 cooperativas del ranking español ocupa el lugar 54. La primera cooperativa española que aparece en ese ranking europeo es la 54. Y si además decimos que en el top 10 de las españolas pues no existimos, salvo en el sector agroalimentario, que Acores, según el ranking que se maneje, es la sexta o la quinta o la séptima, entonces eso nos muestra las posibilidades que tiene el sector cooperativo extremeño y las debilidades que tiene el sector cooperativo extremeño. No obstante, el sector cooperativo, como el de las cajas de ahorro y otras entidades en las que hay, digamos, una base social enorme, es un sector muy propenso a la intervención, a la injerencia de fuerzas políticas que difícilmente se resisten a meter ahí los dedos, o meter las manos, o simplemente a incidir y a influenciar. La historia demuestra claramente que es así. A esa tentación, por razones obvias, desde luego, la única fuerza política que no ha intervenido ha sido Izquierda Unida. No hay ningún presidente de cooperativa que esté afiliado a Izquierda Unida. En cambio, tanto del PP como del PSOE, así. Por lo tanto, ahora cuando llegamos a determinadas cosas que han ocurrido, entonces, bueno, pues creo que hay otros grupos que tienen más responsabilidad para que esa integración cooperativa se haga sin caer en la tentación de interferir, de ingerir, de influenciar y convertirla en instrumentos de poder. Y la única manera que hay que hacer eso es dejar que los mecanismos democráticos de las organizaciones funcionen. Un respeto escrupuloso a las leyes en vigor y si esas leyes no nos gustan, pues cambiarlas. Es necesario un respaldo económico, pero garantizando que es dinero público con todas las garantías para que ese dinero público pueda ser reinvertido en su momento, pueda retornar desde un momento.
Si eso no se hace, convertiremos las cooperativas en el campo de batalla de las fuerzas políticas según la oportunidad, según el equilibrio de fuerza momentáneo que haya. Y seguramente le estaremos poniendo una bomba de relojería debajo de las estructuras de esas cooperativas, que al final también hay una larga historia en esta comunidad de cooperativas frustradas que al final no han cumplido el objetivo que se pretendía, sino que se han quedado donde se quedaban. Por lo tanto, yo espero que desde el Gobierno extremeño se sigan esos pasos. Respeto escrupuloso a la legalidad. Aporte económico, no digo sin límites, pero sin reparos, con todas las garantías que requiere mover el dinero público, asegurando que los planes son viables, que los planes son racionales y que las vías de retorno se regulan. Si queremos tener un sector cooperativo fuerte, que sea una palanca y a la vez un punto de apoyo para el desarrollo económico de Extremadura, eso podrá funcionar. Si no, estaremos minando uno de los pilares, y además una de las características fundamentales que tiene el sistema productivo extremeño. Espero que se haga así, señor presidente. Muchas gracias, señor Escobar. Señor presidente, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor Escobar, yo comparto buena parte de la argumentación que acaba de hacer, no toda. Cuando usted dice que hay así de presidentes de cooperativas que son del PSOE o del PP, es normal. La base social que tiene el PP y el PSOE es muy importante en Extremadura. Y yo lo que espero que, si a ustedes le van las cosas bien, comprobarán con el tiempo cómo empieza a haber también presidentes que puedan ser algún día de Izquierda Unida o que puedan ser del PRESCRE. Eso tiene relación, insisto, con los respaldos sociales que tienen nuestras formaciones políticas. Y eso no nos tiene que llevar a ninguna otra interpretación. Mire, usted me habla el caso concreto en cuestión, que es Acores, ¿no? Yo lo voy a reiterar. Yo no me he manifestado públicamente en los últimos días en relación a este tema, pero sí quiero elevar el criterio que tenemos como Gobierno de Extremadura. Nosotros, como Gobierno, evidentemente algo tenemos que decir, porque en nombre del pueblo extremeño hemos puesto a disposición de este grupo dinero. Entenderán que cuando oigo a algunas personas que dicen no se puede politizar este tema, a mí me sorprende más aún que lo haga usted, que es político, pero cuando estamos hablando de dinero público, evidentemente algo tenemos que decir. ¿Y qué dice el Gobierno de Extremadura? Nosotros ponemos a disposición de ustedes unos recursos que no son de unos pocos, sino que son del conjunto del pueblo extremeño. ¿En base a qué? En base a un plan de viabilidad. Nosotros no entramos en consideraciones de quién tiene que presidir, quién no tiene que presidir, cómo tienen que hacer las cosas. Ellos son ya adultos para saber cómo tienen que hacer las cosas. Pero entenderán ustedes que si nosotros ponemos a disposición, como Gobierno extremeño, de todos los extremeños, que en realidad son también socios de esta cooperativa, es decir, 1.100.000 socios, tendremos que exigirle que haya no un modelo basado en personas, sino un modelo que esté basado en la viabilidad. En la viabilidad, porque estamos hablando de un grupo cooperativo importante para la región, un instrumento de desarrollo y de palanca para el futuro de la región, y por lo tanto las cosas se tienen que hacer de manera, creo que, muy escrupulosa por la presencia precisamente de dinero público. Si no hubiera dinero público, sí entendería que usted hiciera esa reflexión de que no hubiera ningún tipo de matiz político en este tema. Pero desde el momento que hay dinero, ustedes tendrán que controlar también como oposición el buen uso del dinero público que está destinado a este grupo cooperativo, y nosotros como Gobierno, evidentemente, porque se cumpla la legalidad en todo este proceso. El día 30 de enero tienen, como han anunciado, una asamblea. Nosotros, como criterio de Gobierno extremeño, lo único que pedimos es que se cumpla el plan de viabilidad, que creo que es lo mejor para los 6.000 agricultores y para el 1.100.000 extremeños que han depositado como accionistas también 10 millones de euros. Esa es la única matización que tenemos que hacer. Y no tiene que tenerse en consideración ningún interés personal ni ningún interés partidista que se aleje del interés general, que es el que nos mueve a nosotros. Dicho esto, si se alejan los objetivos que se planteen en el futuro, en este grupo, en cualquier futuro, con presencia de dinero público, del interés general, sabe usted que tenemos recursos e instrumentos jurídicos y financieros para actuar en consecuencia en base, insisto, a ese interés general. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Señorías, la siguiente pregunta es la número 55, formulada por el presidente del Grupo Parlamentario Mixto, señor Beneito Pita, que tiene la palabra.
días, señor presidente. Ayer se ha realizado en Madrid una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Nuestra pregunta es ¿a qué acuerdos ha llegado en relación a la financiación autonómica y cómo va a repercutir en Extremadura? Muchas gracias. Gracias, señor Benito. Para su contestación tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. Sí, muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Benito. Se lo tengo que decir con todo el respeto que sabe usted que le tengo, pero ha formulado una pregunta que se hace con anticipación a la celebración del día de ayer, que fue el Consejo de Política Fiscal y Financiera, afinando tanto que afinando tanto se ha pasado de afinar. Entre otras cosas porque me pregunta concretamente, señor Benito, por los acuerdos que se ha llegado en la citada reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en relación a la financiación autonómica y no ha habido ningún acuerdo en relación a la financiación autonómica. Y, por lo tanto, difícilmente le puedo contestar a esa pregunta y bien que me gustaría poderle dar satisfacción con la respuesta, pero no se ha abordado en el día de ayer la financiación autonómica en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se ha celebrado. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Señor Benito, tiene la palabra. Señor presidente, yo no sé si usted ha leído los medios de comunicación y las declaraciones del señor Montoro y las declaraciones también de los diferentes presidentes del Partido Popular de distintas comunidades de España. Parece ser que sí que ha habido acuerdos, señor presidente. Uno de ellos es que se forme una comisión de expertos para tratar el tema de la balanza fiscal y de la financiación autonómica. Eso es un acuerdo. Un acuerdo, ¿no? Yo creo que sí, que eso es un acuerdo. El señor Montoro anunció con anterioridad que esta reunión se hacía concretamente para revisar el tema de la financiación fiscal de las comunidades autónomas. Y llegar a un acuerdo es decir que esa modificación se hará, no podrá ser antes del 1 de enero de 2015, este nuevo sistema de financiación también es un acuerdo. Esto no lo digo yo, esto lo dicen, ya digo, los presidentes del Partido Popular de comunidades de España. Es más, hay una consejera de Castilla y León, concretamente, Pilar del Olmo, que dice: no se puede hacer un reparto tan simple como el per cápita, que no recoge diferencias de costes por tener una población más envejecida o tener una superficie más grande que algunos estados de la Unión Europea. Y dice esta señora: si Castilla y León tuviera la estructura de población media española, esta comunidad gastaría un 12% menos en sanidad. Algo se hablaría de financiación cuando esta señora dice eso. Digo yo. Pues que se habla de otra cosa. Lo que está claro, señor Monago, es que cuando se habla de balanza fiscal, Extremadura tiene que ponerse a temblar. Porque es una de las comunidades que siempre que haya una modificación de la balanza fiscal y de la financiación autonómica sale perdiendo. Y eso es algo que ocurre, ya ha ocurrido y no nos gustaría que siguiera ocurriendo. Nosotros, señor Monago, votamos que sí a los presupuestos porque, entre otras cosas, queríamos que aquí hubiera un gobierno fuerte de puertas para afuera y que defendiera los intereses de Extremadura de puertas hacia afuera. De momento, lo único que hemos visto es que ustedes nos han vendido en el tema de la deuda histórica por un plato de lentejas. Hasta ahora es lo único que hemos visto. Y nosotros lo que queremos saber es la postura del Gobierno a esa comisión de expertos que va a hablar de la financiación autonómica y de la balanza fiscal, y de esos, según el ministro, que seguramente no habrá dicho, pero por lo menos escrito está en los medios, eso va a comenzar a partir del día 1 de enero de 2015, se va a poner en marcha con, supongo, que con los acuerdos que se hayan llegado después de los informes de esa comisión de expertos. A eso es lo que me refería. Entonces no es que hilemos fino, es que las noticias se provocan como se provocan, y cuando sale el señor Montoro diciendo que convoca, nosotros estamos interesados en saber qué pasa en esas reuniones. No creo que eso sea ninguna pregunta capciosa ni siquiera fuera de contexto. Es decir, la financiación autonómica es muy importante para esta comunidad y la balanza fiscal también. Y que se tribute aquí en Extremadura también es muy importante. Porque eso se tributa aquí, como está ocurriendo, nos pasa lo que nos pasa.
Y yo creo que todas estas cosas pues las tenemos que ver y las tienen que contestar. Y de verdad, que a mí me da igual lo que me diga a mí, se lo va a decir usted a los extremeños, a mí me da lo mismo. Es decir, yo no, personalmente, yo hago mi pregunta porque yo creo que es nuestra responsabilidad como partido. Si usted no va a querer contestar, pues no la conteste. Pero aquí, desde luego, de esto se ha hablado. De esto se ha hablado. Con acuerdos mayores o menores, pero se ha hablado. Nada más, gracias. Muchas gracias, señor Benito. Señor presidente, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor Benito, yo le he contestado con todo el cariño del mundo, pero no me abronque. No me abronque. Yo reconozco a usted que le ha tenido que dar muchas vueltas a la repregunta que me hace, sobre todo porque ha tenido que espigar entre la prensa para decir esto es un acuerdo. No hay ningún acuerdo, no se ha llegado a ningún acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en materia de financiación autonómica, que haya declaraciones de intenciones de futuro, pero acuerdo en materia de financiación autonómica no ha habido. No ha habido y, por lo tanto, yo no le puedo responder. Si quiere usted, nos ponemos a responder con recortes de prensa, pero créame cuando le digo que si no hay acuerdo es porque no ha habido acuerdo. Y usted me pregunta por el acuerdo. Y, además, me echa la bronca con motivo de las balanzas fiscales cuando yo he estado siempre en contra de las balanzas fiscales. Es decir, no me mire usted a mí y me tire de las orejas, que estamos en Navidad. Por lo menos respete un poco el tiempo de concordia y de paz que presiden estos días. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted en que no se deben publicar las balanzas fiscales. Por cierto, las balanzas fiscales que se han publicado, cuando se han publicado ha sido con gobierno socialista. Alguna responsabilidad tendrá que usted tener, aunque sea de respagilón, en esta materia. Y en materia de financiación autonómica, yo ya lo he dicho aquí, lo he dicho en Madrid, lo he dicho en todos lados. Si yo soy, como comunidad autónoma, comúnmente como se conoce, objetivo 1, para Europa lo tengo que ser para España, y a partir de ahí desarrollamos todo el discurso, y de ahí nos podemos oponer a las balanzas fiscales, de ahí hacemos nuevamente el recordatorio del cumplimiento estricto de lo que dice la Constitución española mientras esté vigente en materia de solidaridad, de redistribución de la renta. Por supuesto que convenimos con usted, porque eso es de sentido común y de catón, y porque vinimos en Extremadura, y un buen extremeño no puede defender lo contrario, de que hay particularidades como la baja densidad de población, la alta dispersión geográfica, el envejecimiento de las personas en nuestro territorio, que se tienen que ponderar, y en eso estamos todos de acuerdo. Pero, hombre, que estamos en Navidad, señor Benito, no me llame la atención cuando sabe perfectamente que ese discurso lo compartimos ustedes y nosotros, y creo que la inmensa mayoría de la Cámara. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, la última pregunta al presidente del Gobierno, la número 56, formulada por el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, señor Fernández Vara, que tiene la palabra. Bien, señor Monago. La Nochebuena faltan todavía unos días. Sí. Vamos a ver, si nos adentramos en un análisis más cualitativo de las cifras del paro en Extremadura en general, nos encontraremos no solo unas tasas altas, como todos sabemos, sino una enorme desigualdad a lo largo del territorio. Hay localidades en Extremadura con tasas de paro del 10% y localidades con tasas de paro del 65%. A situaciones desiguales hay que darle tratamientos desiguales. Y de la manera y con el intento más constructivo posible, le pregunto, ¿tiene el Gobierno pensado algún tipo de acción encaminada a dar respuesta a esas situaciones desiguales que precisan de tratamientos desiguales? Gracias, señor Fernández Vara. Para su contestación tiene la palabra el señor presidente del Gobierno. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor Vara, usted sabe que la lucha contra el desempleo, cuando hablamos de la responsabilidad que tiene que ejercer un Gobierno autonómico, no es una lucha que se haga con carácter local, sino que se hace atendiendo al sistema que tenemos en una comunidad autónoma. Por lo tanto, con carácter general y dentro del ámbito de nuestras competencias, que es mucha en esta materia, lo que hace un Gobierno autonómico aquí y en el resto de España es dar un tratamiento no local, sino regional como sistema a ese problema que tenemos de desempleo. Entre otras cosas, porque el desempleo o el empleo tiene unas connotaciones que no son estrictamente locales.
Usted sabe que la producción, los sectores, los sistemas se interrelacionan y, por lo tanto, actuar a nivel local, como usted dice, nos podría llevar al absurdo de por qué no actuar a nivel de barrio en las ciudades o a nivel de calle en las ciudades. Pero ese ejercicio creo que sería, primero, no se practica, yo no conozco ningún gobierno autonómico y, por lo tanto, sí le digo con carácter general que estamos actuando sobre el conjunto de la región para mejorar las cifras de evolución del empleo en la misma. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Señor Fernández Vara tiene la palabra. La respuesta, señor Monago, y por eso precisamente he querido traer este tema aquí en el día de hoy, ¿no? En Extremadura tenemos 19 localidades con tasas de paro por encima del 50%, 73 con tasas por encima del 40% y 159 con tasas por encima del 34%. Es decir, tenemos un número suficiente de localidades con tasas de paro absolutamente alarmantes como para que podamos mínimamente hablar de esta cuestión. Este no es un tema que se lo diga yo, señor Monago, lo dice la Unión Europea y lo viene diciendo desde hace tiempo. Es necesario hacer planes territoriales de empleo. Es necesario trabajar en el ámbito, porque si uno agrega estas localidades, en muchas de ellas forman parte de determinadas comarcas. Ha habido incrementos en algunas poblaciones por encima del 40 o del 50% en muy poco tiempo. Y yo no le atribuyo a usted toda la responsabilidad, señor Monago. Lo único que le digo es que si en localidades como Plasencia el paro ha subido más del 50% en los 2 últimos años, es porque alguna cosa especial está ocurriendo allí. Y entonces probablemente lo que tenemos que ver es si las recetas que damos para tratar el conjunto del cuerpo social, del problema social del paro, tiene su efecto en determinadas localidades o no. Yo le hago una sugerencia y podemos además aprovechar la comisión que tenemos ahora mismo o el grupo de trabajo que hay sobre despoblación, que además analicemos la repercusión que está teniendo en la despoblación de determinadas localidades las elevadas cifras de paro. Porque yo creo que usted no renuncia, como no renuncio yo, al modelo de desarrollo que tenemos en Extremadura. Es decir, no creo que después de haber apostado por una distribución entre lo urbano y lo rural, como hemos hecho, nos vayamos a olvidar ahora de una parte de Extremadura. Si analizamos bien dónde están las mayores cifras de paro y dónde están las mayores cifras de migraciones, de despoblación, encontraremos que hay una correlación, por lo cual creo que merecería la pena, como mínimo, darle a esto una pensada para evitar, primero, para resolver el problema del paro y, segundo, para evitar el que esas despoblaciones produzcan el cierre de pueblos, cosa que en Extremadura no ha ocurrido hasta ahora y que bien podría ocurrir en el futuro. La ley de régimen local va a entrar en vigor con carácter inmediato, señor Monago. La ley de régimen local puede significar, y sabe usted que no soy dado a las exageraciones, problemas de desempleo en determinadas localidades. Va a haber concentraciones de servicios públicos en manos privadas, muy probablemente en el futuro, donde va a ser más difícil que haya mano de obra local, donde va a haber un planteamiento absolutamente distinto del ofrecimiento de esos servicios del que hemos tenido hasta ahora, y por todo eso le digo, a mí me preocupa, y me gustaría compartirlo con los diputados y diputadas de esta Cámara, me preocupa mucho el futuro de los pueblos de Extremadura, y me preocupa especialmente en algunas zonas, porque creo que son un elemento de primer nivel para todo lo que significa el sector del turismo como tractor de la economía extremeña. Y eso necesita de acciones concretas. Probablemente las acciones generales no nos permitan llegar a problemas concretos en sitios concretos. Yo por eso he planteado, y nosotros hemos planteado en ocasiones, la realización de planes territoriales de empleo, en concreto en aquellas zonas donde específicamente se vea que pueden ser necesarios. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Fernández Vara. Señor presidente, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. La preocupación la compartimos, señor Vara, usted, yo y todos los que estamos aquí. Lo que no compartimos tanto es el criterio que hay que seguir para la resolución de los problemas. Entre otras cosas porque el querer avanzar en esa microcirugía, entenderá usted que no es fácil. No es fácil y, además, se lo digo con todo el afecto, no se lo digo con ninguna acritud, usted cuando fue presidente no lo aplicó y, sin embargo, tuvo incrementos muy importantes de desempleo en nuestra comunidad autónoma. En concreto, hubo algunos momentos en el que hubo incrementos del 30% interanual y, sin embargo, yo no le reprocho a usted que no actuara en lo local, es que usted tenía que implementar su estrategia con carácter regional de manera más acertada o menos desacertada, como por cierto hace cualquier gobierno autonómico. Y sobre todo, por lo que le decía anteriormente, porque el empleo no tiene solamente una incidencia en lo local, está interrelacionado en comarca, en provincia
y en el ámbito nacional, incluso en algunos sectores en el ámbito internacional. Mire, desde abril a noviembre le tengo que recordar que estamos teniendo en esta materia los mejores datos desde la crisis. En concreto, los meses que tradicionalmente han sido malos han sido menos malos en ese periodo, y los meses que tradicionalmente eran buenos han sido en Extremadura más buenos de lo que venía siendo la serie histórica. Por ejemplo, mire, le voy a dar los datos, los que tenemos más consolidados, que son los de noviembre, no tenemos los de diciembre todavía, como es lógico, ¿no? Con respecto al noviembre del año anterior, en el año 2008, y usted gobernaba, se incrementó el desempleo un 24%. En el año 2009, un 18,5%. En el año 2010, un 8%. En el 2011, un 12%. En el 2012, un 8%. Y en el 2013, un 0,5%. Creo que eso indica algo, que las cosas no se están haciendo del todo mal a tenor de la evolución que ha habido. Concretamente, en el 2013, como usted sabe, en el mes de noviembre, mes tradicionalmente negativo, se ha disminuido el paro registrado en 1.843 personas, con la segunda mayor bajada de la serie histórica. Y el paro juvenil del que tanto hablan, especialmente usted, en el mes de noviembre disminuyó en 986 personas, una bajada del 5,04%, y en el interanual, de enero a noviembre, hay que decir que ha bajado el paro juvenil en 1.519 personas. Quiere decir que creo que las medidas de este Gobierno, aunque en soledad, también lo tengo que decir, están dando su fruto. Las contrataciones en el mes de noviembre fueron de 45.000, nunca se pasaron en la serie histórica de 40.000. Y tenemos también algunos hándicaps. Usted sabe que somos la comunidad autónoma con mayor peso de la Administración pública de toda España, somos la comunidad autónoma con menor densidad empresarial y somos una comunidad autónoma donde la innovación todavía tiene poco peso. Creo que esos problemas que son estructurales de la región son los que estamos intentando resolver y no atendiendo a criterios estrictamente locales, dado el carácter de interrelación que tiene el sistema del empleo en nuestra comunidad. Por lo tanto, yo estoy dispuesto a echarle una pensada, como usted ha dicho en su expresión, tantas veces como usted quiera y usted desee. Por supuesto que sí. Pero el tratamiento del desempleo en nuestra región tiene que tener un carácter regional y no descender estrictamente a lo local, aunque le he dicho antes que con carácter general. Algunas acciones sí hemos hecho, evidentemente, en lo local. Cuando nosotros, y ya termino, distribuimos el margen del déficit para un plan de impulso de las infraestructuras en los municipios, actuamos en lo local porque tenemos en cuenta la población y tenemos en cuenta la tasa de desempleo, precisamente para primar a aquellos municipios que tienen mayor tasa de desempleo. Pero, insisto, con carácter general, creo que tenemos que actuar en el ámbito autonómico en esta materia y cuando usted quiera, pues nos sentamos y hablamos de este tema. Muchas gracias.